Buenos días y feliz domingo. Bienvenidos a la comunidad Amanecer, donde sistemáticamente exploramos la gracia del Señor, ese regalo tan inmenso, tan hermoso, que nos motiva a repartir este mensaje del amor de Dios. Estamos en una serie de estudios que se llaman la fe, las obras y el amor. Tres conceptos que uno pensaría que son muy claras, pero sobre todo las obras se confunde mucho el concepto de las obras, ya que hay tres, por lo menos, clasificaciones de obras. Esta es la tercera sesión y la última, donde vamos a hablar de la última clasificación de las obras. Y para repasar, y antes de repasar les recuerdo, por favor, denos un like en el canal donde nos está viendo. YouTube es donde vemos la transmisión. Y por favor, suscríbete para que puedas recibir más de esta palabra. Como pueden recordar, los que han asistido a las primeras dos sesiones, hemos hablado de las obras de la ley en la primera sesión, basado en Romanos 3:20, que es sobre el cumplir los ritos, las tradiciones, las costumbres religiosas según la ley de Moisés. La semana pasada hablamos de las obras de la carne en Gálatas 5:19 en adelante, donde habla de problemas que el ser humano se comporta con incredulidad y por lo tanto el comportamiento correspondiente no es lo más indicado. Cuando usted vea esa lista de obras de la carne, va a entender de qué estoy hablando. Y hoy nos toca hablar de que yo llamo las obras de amor o las buenas obras. Y vamos a ver dos pasajes y profundizar en este tema para que quede bien claro. Ok. Primeramente, el pasaje que vamos a ver es Santiago 2, que nos da una buena introducción al tema. Santiago 2, 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Entonces, qué interesante el inicio, ¿verdad? Obras producidas por la fe, es lo que está hablando Santiago. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, aquí Santiago pone el ejemplo de una necesidad. Yo tengo fe, es decir, yo soy fiel a Jesús. Le creo a Jesús. Y no actúo, no tengo obras producidas por esa fe. Ok, seguimos en el 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo le mostraré la fe por mis obras. Tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? La fe declaró justo nuestro padre Abraham, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Entonces Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios que iba a tener una descendencia
y una multitud de descendientes, y que eventualmente el Mesías iba a nacer de la línea de Abraham. Y para llegar a ese punto, él tenía que creer que iba a tener un hijo de su propia sangre. Fe. Él tenía que creer como requisito para recibir la promesa de la descendencia. La fe produjo la obra. Ok. Muy bien. Vamos a seguir leyendo un poquito más abajo y terminar este parrafito. Entonces, ya lo ves, su fe y sus obras se actuaban conjuntamente. Estamos en el versículo 22. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta, Dios, ¿verdad?, como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, Abraham llega a ser amigo de Dios, padre de la fe, y Dios lo llama justo. Toma en cuenta la justicia. Cuando vemos la palabra justicia, es la fidelidad de Dios a lo que Él ha dicho o lo que Él ha prometido. Dios ya ratificó, por llamarlo así, como Él mismo dice en Hebreos, juró, y no solo juró y prometió que le iba a bendecir a Abraham y su descendencia. Vamos a seguir con Santiago 2, versículo 24. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. En otras palabras, voy a leer lo que no dice para que podamos tener la importancia aquí. Una persona se declara justa por las obras y no por la fe. No dice eso. Dice, una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Tiene que tener la fe y la fe que produce obras para recibir la justificación de Dios, para que reciba la plenitud de ese sacrificio y viva su beneficio. De igual manera, en el versículo 25, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, vemos una gran diferencia aquí entre las obras que está hablando Santiago, que son obras de fe, producidas por la fe, de creer lo que Dios ha dicho y actuar, tomar acción, ser activo en cuanto a lo que Dios ha prometido y tomar su palabra en serio y verlo cumplirse. Y las obras que muchas personas interpretan que se está hablando Santiago aquí, las obras de la ley. Las obras de la ley son requisitos y ritos, tradiciones del judaísmo que ya no entran en la salvación. La salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado a su iglesia, a su cuerpo, en todas las denominaciones, que es el bienestar en todo su sentido, espíritu, alma y cuerpo, en este mundo y ahora. Salvación no es un tiquete aéreo, un boleto celestial donde algún día vamos a escapar al infierno. Eso no es salvación. Esa idea del infierno realmente ha entrado en el cristianismo y ha sido modificado por paganismo, y se han tomado palabras que Jesús mismo ha dicho y los han tergiversado. Ojo, tenga mucho cuidado. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que
está infiltrando las vidas, contagiando a las personas de su amor, de su poder, para que sea transformado la sociedad en este mundo ahora mismo. No solo en el cielo. Recuerde que Jesús dijo, haga su voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Eso fue la oración de Jesús. Gloria a Dios. Estoy muy motivado porque ya estamos viendo que esta tercera clase de obras son obras producidas por fe, pero no solo por fe. Vamos a irnos a Hebreos. Vamos a ver Hebreos 6 y vamos a leer del 9 al 12. Hebreos 6. Dice así. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Vamos a parar ahí en el versículo 10. No hemos terminado. ¿Qué tipo de obras? Las obras y del amor. En otras palabras, estas obras son relacionadas con el amor. ¿Y cuál es la manera de que obran? Sirviendo a los santos. Servir a los demás. La Biblia es un libro que si usted analiza y si usted escudriña cada texto y busque el contexto y no pretextos, el contexto de la palabra, usted va a ver que es muy clara en ciertos conceptos y el mensaje central no se puede confundir. La Biblia no es un libro acerca de quién va a ir al cielo y quién va al infierno. Eso no es el tema de la Biblia y es una gran mentira. Lo que es cierto de la Biblia es el mensaje central de un reino de Dios que está en expansión en la tierra y se reparte y se transmite este mensaje de uno a uno, un ser humano a otro ser humano, donde uno cree y recibe el espíritu de vida que resucitó a Cristo de los muertos y reactiva su vida espiritual y esa persona nace de nuevo y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa persona ya tiene el potencial por tener el Espíritu de Dios en su vida, por comenzar una nueva vida espiritual, de vivir para Dios y tener la fe de Cristo en sí mismo y poder vivir la vida que Dios siempre quiso darle a esa persona desde el inicio. Ese es el plan de Dios. Y aquí esto es una parte de esa vida, lo que estamos analizando hoy. Las obras de amor o las buenas obras. Entonces, vamos a ver. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor. Y las obras son servir a los demás. Usted no va a servir a los demás. Bueno, a menos que esté obligado, que le pongan un latigazo si no lo hace. Usted no va a servir a los demás a menos que usted sienta compasión, misericordia, amor por su prójimo. Jesús aquí está, el autor de Hebreos está aquí ratificando o respaldando la palabra de Jesús. Ámanse a sus hermanos como yo los he amado, dijo Jesús en eso. Eso es lo que el mandato, el nuevo mandamiento de Cristo. Amen a los demás como yo los he amado a ustedes, dando su vida por los demás. Fue la manera que Cristo amó a su iglesia. Y nos pide a nosotros, figurativamente, dar nuestra vida para los demás. No es que tenemos que morir como Él, pero sí tenemos
que reconocer la magnitud de su sacrificio, la nueva naturaleza que está en nosotros, que nos capacita para vivir una vida por medio de la fe, no en esfuerzo humano, por medio de la fe, creyendo lo que dice la palabra acerca de nosotros. Recordemos lo que dice, un momentito, y lo voy a leer porque yo siempre respaldo que leyendo y no solo memorizando y repitiendo textos es la manera. Leyendo Gálatas 2:20, veamos qué es lo importante aquí. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Otros traductores ponen por la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Las personas, esto no es algo poético. Esto no es algo... no es una metáfora. Esto es real. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Vea lo que el mismo Pablo dice en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El Espíritu, al entrar en nuestra vida y comenzar esta nueva dimensión nueva de vida, nos da la fe del Hijo. Lo hemos visto en Gálatas 5:22-23, donde vemos el amor, que la fe o la fidelidad de Dios es una característica del Espíritu, es fruto del Espíritu. Y el poder del Espíritu ya está en nuestra vida. Y ahora hemos visto que obras de amor, de servir a los demás, también son por medio de la fe, de creer. Yo debo creer que yo he resucitado en Cristo. Yo debo creer que el Espíritu de Dios está en mí. Es lo que me empodera para vivir la vida que Dios destinó a mí. Y cuando yo creo a la palabra de esa forma, yo energizo, por citar el versículo que vimos al principio en semana 1, yo soy energizado por el amor. Recuerde lo que vimos al principio en Gálatas. De nada sirve ser circuncidado o no circuncidado. Estoy parafraseando el principio de Gálatas 5. Gálatas 5:6 dice: en Cristo Jesús nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale, en otras palabras, esta es la parte importante. Ojo aquí, esto es la clave. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor, o la fe que se energiza mediante el amor. ¿Cuál amor? No mi amor, sino el amor de Dios que Él ha puesto en mí. El amor que ha sido derramado en mi corazón por medio de Cristo, en mi espíritu, ahora se contagia todo mi cuerpo. Si lo quieren ver como algo que se propaga en mí. Y ese amor es lo que me energiza para las obras de fe, las obras de amor que yo hago de parte de mi Dios. Deseamos, vamos a seguir leyendo, estamos en Hebreos 6, estamos en el 11. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño,
hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien, imiten a quienes, por su fe y paciencia, heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas? Los que creen y son pacientes, porque muchas veces creemos pero no somos pacientes. Y lo que hacemos es echamos a perder los planes de Dios por hablar mal sin que se ha realizado o se ha materializado lo que Dios quiso hacer. Por medio de nuestra boca. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Él pone en nuestra imaginación estos deseos que Él tiene para nuestra vida, porque Él tiene un plan para la vida de cada ser humano para realizar su plan grande, su plan eterno, que es la expansión de su reino aquí en planeta Tierra. Entonces, vamos a ir a un versículo que les va a unir estos conceptos en Efesios 2. En Efesios 2 vamos a leer desde el 8, el 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados o salvos mediante la fe. La salvación de toda circunstancia, de toda calamidad, de todo obstáculo en esta vida es por medio de la fe. Hay que creer para recibir de parte de Dios. Creer que el Hijo lo haya logrado, que ha depositado su vida en nosotros y aferrarnos a esas promesas que Él nos ha dado. Y ve que mediante la fe, y esto no procede de ustedes, este regalo, sino que es el regalo de Dios. No por obras. ¡Ay! Obras. ¿Cuáles obras? Cuando la Biblia habla de obras y no hay una adjetivo que lo califica, obras de la carne, obras de amor, buenas obras, esas son obras. Está hablando de las obras de la ley. Acciones para cumplir requisitos de la ley de Moisés. Entonces, no por las obras o la religiosidad, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios. Vea cómo Dios lo ve a usted y a mí. Somos hechura, somos creación de Dios. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Ve lo que dice ahora? Ahora sí dice, para buenas obras. Usted fue creado en Dios. Usted nació de nuevo. Fue engendrado en el Espíritu. Y usted tiene todo lo que tenía Jesús cuando Jesús caminó en la tierra, porque tiene el Espíritu Santo en usted. Es una nueva criatura en Cristo, según 2 Corintios 5:17. Y fue creado para hacer buenas obras. ¿Cuáles son buenas obras? Porque son obras por medio de gracia y fe. Regalado. ¿Creado para qué? Para hacer esas buenas obras. Las obras que está hablando el otro escritor, Santiago, en el capítulo 2. Fe sin obras. Fe sin la prueba que usted actuó conforme a su fe. Es una buena obra. Una obra que nace por medio de tener el corazón de Dios en cada uno de nosotros. Y estoy usando la palabra figurativa de corazón de Dios como el Espíritu. El Espíritu de Dios está en nuestra vida y es el Espíritu de Dios que produce el fruto del Espíritu en nosotros cuando le permitimos que nazca ese carácter de Cristo en nosotros y florece ese carácter de Cristo que es principalmente el amor
hacia la humanidad de que reciban este regalo tan grande de parte de nuestro Creador. Entonces, volvemos al versículo 10, Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios puso en cada uno de nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad de hacer estas buenas obras. Y una buena obra es una obra que es propulsado por fe y amor. Esa es una buena obra bíblica. No podemos confundir las obras de la ley y lo podríamos resumir, por ejemplo, en seguir la dieta kosher de lo que se puede, lo que no se puede comer, de observar el sábado y, por ejemplo, de circuncidarse. Eso podría ser una manera de observar o cumplir con la ley. Eso no son las obras de que está hablando aquí. Esos no son buenas obras. Son obras de la ley, requisitos y cumplimiento de rituales. Tampoco podemos hablar de obras de la carne porque no tiene nada que ver con buenas obras, las obras de amor, de lo que nos interesa. Porque realmente la fe y las buenas obras van de mano en mano, como dice Santiago, producidas por un corazón de amor. Y mis hermanas y hermanos, eso es la fe, las obras y el amor. Espero que les haya sido de buen provecho. Por favor, síganos, suscriba al canal, la comunidad Amanecer, para que pueda seguir recibiendo esta palabra, edificando en su vida. Y contáctenos si quiere más estudios de esta forma. Muchas gracias, feliz domingo y nos veremos la próxima semana. Bendiciones.